Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. No tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Por algo para Jesús es tan importante no tener miedo, porque el miedo produce tanto daño en la vida espiritual, paraliza tantas cosas, destruye tantas vidas espirituales, arruina el ministerio de obispos y de sacerdotes, que luego irá disimulado de prudencias, de conveniencias, de lo que sea. Pero a fin de cuentas, no tengáis miedo. Y el miedo es uno de los venenos más terribles para la vida espiritual. El mismo San Juan de la Cruz, y no son pocas las veces que he citado este verso, dice: buscando mis amores, ni temeré las fieras, ni cogeré las flores. Ni temeré las fieras. En la vida espiritual hay dos grandes enemigos: los apegos y los temores. Temed al que puede llevar a la perdición alma. Dice: y sin embargo, ni uno solo de esos gorriones cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. Pero qué importante es entender esto y no engañarse a sí mismo. Reconocer con humildad que tengo miedo, reconocer con humildad que no llego a santo, reconocer con humildad que no hago más sacrificio, más penitencia, o no tengo más celo pastoral, lo que sea, el aspecto que sea de la vida cristiana, precisamente porque tengo miedo, pues por lo menos tener la humildad de reconocerlo. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis temores? Y no hay persona tan rica o tan aparentemente fuerte o lo que sea que no tenga sus propios miedos y sus propios temores. Los temores de los ricos serán de una manera y los temores de los pobres serán de otra. Pero unos y otros, todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos nuestras dificultades para la vida cristiana. Por eso que nos paremos a pensar, y yo, en mi caso particular, ¿qué es aquello que me atenaza? Y dicho al contrario, ¿por qué no soy más valiente? ¿Por qué no tengo más coraje? ¿Por qué no me enfrento a las dificultades o a los peligros con más gallardía, con más hombría, consciente de lo que dice Jesús? Pero mirad los gorriones, y ni uno solo cae al suelo sin que el Padre lo disponga. En el fondo, el miedo es no solo falta de valentía, es falta de confianza, es creer que Dios no va a ser mi Padre, que Dios no va a cuidar de mí, que Dios no tiene mi vida entretejida en sus entrañas, en su seno, en su corazón. En el fondo, lo que nos ocurre es que yo no me acabo de creer de que Dios va a cuidar de mí, de que pase lo que pase en esta vida, yo vivo en el seno de Dios, vivo en su corazón, y que con una ternura incomprensible Él me va a llevar siempre en el entrecruzar de sus brazos. Y creerme de verdad que Dios me ama así, creerme de verdad que yo vivo en el seno del Padre, creedme de verdad que todo el destino de la historia, de todos los acontecimientos del mundo, que están todos en las manos de Dios, y que pase lo que pase, nada podrá separarme de su amor, nada podrá separarme de su bondad. Dice en otro lugar la palabra de Dios, en uno de los salmos: ¿a dónde escaparé de tu mirada? Si quisiera escapar de la mirada de Dios, ¿dónde podría ir? Si bajo al abismo, allí te encuentro. Si subo al cielo, allí estás tú. Y sin embargo, mi Padre todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Nada ha sucedido en la vida de Jesucristo que no sea con el conocimiento del Padre. Nada ha ocurrido en la vida de ninguno de nosotros que no esté todo escrito en el corazón de Dios. Pero yo me creo esto de verdad. O en el fondo me siento solo, me siento abandonado. En el fondo no me acabo de creer que Él va a cuidar de mí, que Él está pendiente de mí, que yo soy importante para Dios, que no importa cuántos seamos, no importa que Dios tenga un discurso diferente con cada persona que se comunica con Él, que yo existo en este mundo como si fuera único e irrepetible, porque lo soy a sus ojos, y porque nada me puede separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántas veces, cuántas cosas buenas
se han dejado de hacer en la Iglesia porque no acabamos de creer en su amor, porque no acabamos de confiar en Dios, porque nos dejamos llevar por el miedo. Y sin embargo somos tan orgullosos, tan soberbios, que somos incapaces de decir tengo miedo. A lo mejor el tengo miedo va disimulado diciendo es que yo creo que Dios no me pide eso. O sí, o a lo mejor sí te lo está pidiendo. Lo que pasa es que tú tienes miedo, o yo tengo miedo. ¿Cuántos planes de Dios, cuántos proyectos de evangelización, cuántas vidas misioneras no se habrán frustrado simple y llanamente porque tenemos miedo? Nos invita a confiar en la Santísima Virgen María, la mujer aparentemente frágil y sin embargo el prototipo de la fortaleza. Ella a quien proclamamos en la Iglesia como Torre de Marfil, ella que es una fortaleza inexpugnable frente al maligno, que ella nos conceda el coraje, la valentía, esas cualidades que tan pocas veces nosotros subrayamos de la Santísima Virgen María y que sin embargo son igual de importantes que su pureza o su belleza o tantas de las otras cualidades típicas y tan bonitas que nosotros señalamos de la Virgen María. Pero ¿a cuántas veces la habremos proclamado a ella como el prototipo de la valentía, como el prototipo del coraje, como el prototipo de quien no ha dejado de cumplir la voluntad de Dios por el aparente peligro que eso pueda suponer para su vida o por el aparente riesgo que pueda suponer de sufrimiento? La mujer que siempre ha dicho que sí en medio de las tinieblas, de las dificultades, de los sufrimientos. La mujer que ha caminado por los caminos de este mundo igual que nosotros, con una espada clavada en su corazón, y sin embargo nunca ha dado un paso atrás, nunca ha dudado, nunca ha vacilado, siempre ha creído, siempre ha confiado. Que el Señor nos conceda descubrir nuestros miedos, que el Señor nos conceda escuchar por 3 veces a Jesús decirnos a nosotros, decir a su Iglesia, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Muchas cosas se dejan de hacer en la Iglesia, muchas obras buenas no se cumplen en la Iglesia por el miedo de los sacerdotes, por el miedo de los obispos, por el miedo de los religiosos, por el miedo de los misioneros, por el miedo de los contemplativos, por el miedo de los padres de familia, por el miedo de la juventud. Tanto miedo hay en la Iglesia. Una Iglesia que tantas veces llama el Papa autorreferencial, es decir, que se está mirando el ombligo lisa y llanamente y que está simplemente viviendo para preservar su propia vida, para protegerse a sí mismo. Que el Señor nos conceda la gracia de creer que por la Eucaristía, por la fuerza de este sacramento y la proclamación de la palabra de Dios, el Señor nos está gritando a los 4 vientos y a toda la Iglesia en el mundo entero, no tengas miedo.